El paramédico oyó una voz que le dijo que abriera la bolsa donde yo estaba y tratara de reanimarme una vez más. ¿Y entonces volví a la vida? La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nunca voy a olvidar ese campamento de la iglesia. Tenía unos 16 años en esa época. Para ser honesto, no estaba muy emocionado con la idea. Ya sabes cómo es, un montón de adolescentes obligados a pasar una semana en medio del bosque, leyendo la Biblia y cantando canciones religiosas alrededor de la fogata. Pero mis padres insistieron en que sería bueno para mí, así que allí fui. El campamento en sí no estaba tan mal. Los líderes no eran tan pesados como esperaba y había bastante tiempo libre para explorar el bosque y hacer amigos. Pero había algo que me preocupaba bastante, los animales salvajes. Siempre he sido algo miedoso con los bichos, especialmente los que pueden picarte o morderte. Y allí, en medio de ese bosque, parecía que había todo tipo de criaturas peligrosas. Serpientes, arañas, escorpiones y zorrillos. Sí, zorrillos. Puede parecer tonto, pero tenía un miedo irracional a esos bichos apestosos. Y no fue sino en la primera noche, cuando estaba volviendo a la cabaña después de la fogata, que me encontré cara a cara con un zorrillo enorme. La criatura estaba a pocos centímetros de mí, lista para atacar con su spray apestoso. Me quedé congelado. Mi corazón se disparó. Pensé, es ahora que muero. Pero entonces, no sé cómo, logré moverme y salir corriendo de allí lo más rápido que pude. Fue por muy poco. Muy poco. Ese encuentro me dejó aún más aterrorizado con la posibilidad de ser atacado por algún bicho raro durante el campamento. Pasé toda la noche dando vueltas en la cama, imaginando todo tipo de criaturas asquerosas arrastrándose dentro de mi saco de dormir. Por la mañana, estaba exhausto y con los nervios de punta. Y lo peor es que los líderes anunciaron que haríamos una caminata hasta la cima de la montaña ese día para leer las escrituras y conectarnos con Dios en la naturaleza. Casi me di por vencido en ese momento. Pero algo dentro de mí, una vocecita insistente, me dijo que fuera. Que algo importante iba a suceder en esa montaña. Algo que cambiaría mi vida para siempre. No tenía idea de cuánto razón tenía esa vocecita. La subida hasta la cima de la montaña fue más difícil de lo que esperaba. El sol abrasador, el aire enrarecido, los senderos empinados y rocosos. Parecía que todo estaba conspirando para hacerme desistir. Pero seguí adelante, paso a paso, impulsado por esa extraña sensación de que algo me esperaba allí arriba. Cuando finalmente llegamos a la cima, los líderes nos instruyeron a encontrar un lugar tranquilo para leer nuestras Biblias y reflexionar. Me alejé del grupo, buscando un lugar aislado donde pudiera estar solo con mis pensamientos. Y fue entonces cuando lo vi, un grupo de arbustos que parecía perfecto para acomodarme. Antes de sentarme, sin embargo, recordé todas mis preocupaciones con los animales salvajes. Con un suspiro, cerré los ojos y comencé a orar fervientemente. Por favor, Dios, susurré, permite que encuentre pasajes que edifiquen mi fe. Y, por favor, no dejes que ninguna criatura extraña se acerque a mí. Especialmente después de lo que pasó anoche con el zorrillo. Con esa súplica sincera, me acomodé en los arbustos y comencé a hojear mi Biblia. Los minutos se convirtieron en casi una hora mientras me perdía en las palabras sagradas, mi mente totalmente enfocada y mi cuerpo relajado. Fue una experiencia casi trascendental, como si me hubiera desconectado del mundo físico y entrado en un reino espiritual. Pero entonces, algo me trajo de vuelta a la realidad. Una sensación extraña, como si el suelo debajo de mí se estuviera moviendo. Inicialmente, pensé que era solo mi imaginación. Sin embargo, cuando me giré hacia un lado para cambiar de posición, mi sangre se heló. Allí, justo donde estaba acostado, había un hormiguero gigante. Y cuando digo gigante, quiero decir enorme. Debía tener al menos 1 metro de diámetro, con miles y miles de hormigas frenéticas zigzagueando en todas las direcciones. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo no me había dado cuenta? Había estado acostado directamente sobre ese hormiguero durante 45 minutos y, de alguna manera, ninguna hormiga me había picado o siquiera tocado. Era como si no notaran mi presencia, a pesar de que claramente estaba invadiendo su territorio. Me quedé paralizado, mirando esa masa pulsante de insectos, mi mente dando vueltas. Esto era imposible. Simplemente imposible.
Cualquiera que haya pisado un hormiguero sabe que las hormigas atacan de inmediato, suben por las piernas, muerden y pican sin piedad. Pero conmigo, nada. Y entonces, como un rayo, la realización me golpeó. Mi oración. De alguna manera, contra todas las probabilidades, Dios me había escuchado y me había protegido. No había otra explicación. Esto era un milagro. Con lágrimas en los ojos, hice una rápida oración de agradecimiento. Mi corazón desbordaba con una mezcla de asombro, gratitud y reverencia. Había presenciado algo verdaderamente extraordinario, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Aún temblando por la adrenalina, me alejé lentamente del hormiguero y me dirigí a un nuevo lugar, mi fe más fuerte que nunca. Sabía, sin sombra de duda, que había experimentado un toque divino. Después de mi experiencia en la cima de la montaña, me sentí profundamente cambiado. Era como si un nuevo mundo de posibilidades espirituales se hubiera abierto para mí. Quería explorar más, aprender más, presenciar más de la grandeza y el misterio de Dios. Fue en esa época cuando conocí a Rafael. Él era unos años mayor que yo, un tipo callado e intenso con ojos que parecían guardar secretos profundos. Nos conocimos en un grupo de jóvenes de la iglesia y pronto descubrimos que teníamos mucho en común, especialmente nuestra pasión por cuestiones espirituales. Rafael se convirtió en mi mentor, mi guía en este viaje de fe. Me introdujo a conceptos y experiencias que nunca había imaginado, desafiándome a expandir mi mente y mi corazón. Nuestras conversaciones se extendían por horas, explorando los grandes misterios de la vida, la muerte y el más allá. Pero entonces, un día, Rafael me contó algo que me dejó completamente en shock. Me reveló que, años atrás, había muerto y estado muerto por un largo tiempo. Sí, leíste bien. Muerto. Como sin vida, sin latidos del corazón, sin respiración. Aparentemente, había sufrido un terrible accidente y su cuerpo estaba siendo llevado al depósito de cadáveres en una bolsa negra cuando ocurrió algo extraordinario. Yo estaba allí, amigo, me dijo Rafael, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. En el otro lado. En el reino espiritual. Y fue más allá de cualquier cosa que pueda describir con palabras. Me contó sobre la luz blanca y pura que lo envolvió, sobre la sensación de paz y amor incondicional que inundó su ser. Y sobre el guía espiritual que encontró allí, un ser de sabiduría y compasión infinitas que le mostró verdades profundas sobre la naturaleza de la existencia. Él me dijo que tenía una misión, continuó Rafael, su voz ahora un susurro urgente. Que debía regresar, compartir lo que aprendí. Ayudar a otros a encontrar el camino. Yo estaba atónito. Parte de mí quería descartar todo eso como un delirio, como el resultado de un cerebro privado de oxígeno. Pero otra parte, la parte que había vivido el milagro del hormiguero, sabía que Rafael estaba diciendo la verdad. Podía sentir, con cada fibra de mi ser, que él realmente había experimentado algo trascendental. Pero, ¿cómo? Pregunté, mi voz temblorosa. ¿Cómo volviste? Si estabas muerto. Rafael sonrió, una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del universo. Fue otro milagro, amigo mío. Un paramédico novato, en su primer día de trabajo. Dijo que escuchó una voz, un comando divino para intentar revivirme, incluso contra todos los protocolos. Y obedeció. Arriesgó su trabajo, su reputación, todo, para traerme de vuelta. Me quedé en silencio, aturdido por la magnitud de lo que estaba escuchando. 2 milagros, 2 intervenciones directas de lo divino en el mundo material. Era casi demasiado para procesar. Estoy escribiendo un libro sobre todo esto, dijo Rafael, como si leyera mis pensamientos. Sobre lo que viví, lo que aprendí. Creo que es parte de mi misión. Compartir esta verdad con el mundo. Me miró fijamente, sus ojos ardiendo con un fuego interior. ¿Y tú, amigo mío? ¿Cuál es tu misión? Después de lo que viviste en la montaña, ¿y no crees que también has sido llamado para algo más grande? Algunos días después de mi reveladora conversación con Rafael, los líderes del campamento nos convocaron para una reunión nocturna alrededor de la fogata. Había algo en la atmósfera, una tensión eléctrica que parecía cargar el aire. Podía ver en los rostros de mis compañeros campistas que ellos también lo sentían, una mezcla de curiosidad, aprensión y expectativa. Cuando todos se acomodaron, uno de los líderes, un hombre alto y delgado con ojos penetrantes, se levantó y miró alrededor del círculo.
La luz parpadeante de la fogata arrojaba sombras dramáticas en su rostro, realzando la gravedad de su expresión. «Tengo algo que contarles», comenzó, su voz baja y solemne. «Algo que, creo, cambiará la forma en que ven, bueno, todo». Un murmullo recorrió el grupo. Me incliné hacia adelante, con el corazón acelerado. Después de mis propias experiencias y la revelación de Rafael, sentía que estaba preparado para cualquier cosa. O eso pensaba. El líder respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. Hace unos años, continuó, presencié un milagro. Algo tan increíble, tan más allá de la comprensión común, que desafía toda lógica y explicación. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el grupo, captando cada reacción. Algunos campistas se removieron incómodamente. Otros se inclinaron hacia adelante, ojos abiertos de anticipación. Yo estaba al borde de mi asiento, casi sin respirar. Estaba en una misión humanitaria en América Central, prosiguió el líder, trabajando en un pueblo remoto que había sido devastado por un terremoto. La destrucción era inimaginable. Casas en ruinas, calles agrietadas, cuerpos por todas partes. Su voz vaciló, y tragó saliva, aparentemente luchando contra la emoción de los recuerdos. Una noche, mientras caminaba entre los escombros, escuché un llanto. Un llanto de bebé. Seguí el sonido hasta una casa que se había derrumbado, no más que un montón de escombros. Y allí, bajo las vigas caídas y los ladrillos destrozados, lo vi. El silencio alrededor de la fogata era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Un bebé, susurró el líder, enrollado en los brazos de su madre muerta. Ella debió haber usado su propio cuerpo para protegerlo cuando el techo se derrumbó. Pero no había forma de que ese niño hubiera sobrevivido. Llevaba allí días, sin comida, sin agua, bajo toneladas de escombros. Era imposible. Cerró los ojos, como si la memoria fuera demasiado vívida, demasiado dolorosa. Alcancé al bebé, seguro de que encontraría un cuerpecito sin vida. Pero cuando lo levanté, se movió. Abrió los ojos y me miró. Y sonrió. Un suspiro colectivo escapó del grupo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mi mente luchando por procesar lo que estaba oyendo. En ese momento, dijo el líder, su voz ahora un susurro ronco, supe. Supe con cada fibra de mi ser que había presenciado un milagro. Una intervención directa de Dios en el mundo físico. Porque no había una explicación natural, ninguna posibilidad lógica de que ese niño hubiera sobrevivido. Pero sobrevivió. Contra todas las probabilidades, contra todas las leyes de la naturaleza, sobrevivió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír mi propio corazón latiendo, la sangre rugiendo en mis oídos. Mi mente daba vueltas con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Otro milagro, otro testimonio de la mano de Dios obrando en el mundo. Era casi demasiado para procesar. Miré alrededor del círculo, viendo mi propio asombro y reverencia reflejados en los rostros de mis compañeros campistas. En ese momento, sentí una conexión profunda con todos ellos, una sensación de que habíamos sido unidos por algo más grande que nosotros mismos. Unidos por una verdad que trascendía nuestra comprensión limitada. Pero, como pronto descubriría, no todos veían las cosas de esa manera. Y las reacciones a la revelación del líder estaban a punto de lanzarnos a un torbellino de conflicto y duda que pondría a prueba nuestra fe como nunca antes. La verdadera prueba, me daría cuenta, aún estaba por venir. Tras la revelación impactante del líder, un silencio aturdido envolvió al grupo alrededor de la fogata. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar el significado de lo que acabábamos de escuchar. Pero ese silencio no duró mucho. Esto es una locura, murmuró alguien, rompiendo el hechizo. Era uno de los campistas mayores, un chico alto y atlético con una mirada escéptica. No puedes esperar que creamos esto, ¿verdad? El líder lo miró, sus ojos brillando con una convicción inquebrantable. No espero que me crean, dijo con calma. Solo les pido que abran sus mentes y sus corazones a la posibilidad de lo milagroso. Pero el campista no estaba convencido. ¿Abrir nuestras mentes a qué? ¿A historias fantásticas que desafían toda lógica y ciencia? Siempre hay una explicación racional. Siempre. Otros comenzaron a manifestarse, algunos de acuerdo con el escéptico, otros defendiendo al líder.
Pronto, el debate se encendió, las voces se alzaron en un crescendo de emoción y argumentación. «¿Cómo puedes negar lo que vio con sus propios ojos?», exclamó una chica, sus ojos brillando con lágrimas de pasión. «Solo porque algo es difícil de creer, no significa que no sea verdad». «¿Pero cuál es la probabilidad?», replicó otro, gesticulando enfáticamente. ¿Un bebé sobreviviendo durante días bajo los escombros? ¿Sin comida? ¿Sin agua? Es estadísticamente imposible». «Las estadísticas no significan nada frente al poder de Dios», gritó alguien, levantándose de un salto. Y así continuó, cada lado presentando sus argumentos con una intensidad creciente. Me encontré en medio del fuego cruzado, con la cabeza girando por la cacofonía de opiniones contradictorias. Parte de mí quería apoyar al líder, defender la realidad de los milagros. Después de todo, tenía mis propias experiencias inexplicables, el encuentro con el hormiguero, la historia de casi muerte de Rafael. Sabía, en el fondo de mi alma, que había más en este mundo de lo que nuestra comprensión limitada podía explicar. Pero otra parte de mí, la parte que había sido educada para valorar la lógica, la razón, las leyes inmutables de la naturaleza, dudaba. Las dudas se insinuaban en mi mente, susurrando que tal vez, solo tal vez, había una explicación perfectamente natural para todo esto. Que tal vez nos estábamos dejando llevar por la emoción y el deseo de creer en algo más grande que nosotros mismos. Me sentía dividido, tirado en direcciones opuestas por fuerzas igualmente poderosas. Y, mirando alrededor del círculo, podía ver que no estaba solo en esta lucha interior. Cada rostro era una máscara de incertidumbre, miedo y anhelo, reflejando la batalla que se libraba en nuestros corazones. Conforme avanzaba la noche y las llamas de la fogata disminuían, el debate continuó, volviéndose cada vez más acalorado y personal. Se lanzaron acusaciones, se pusieron a prueba amistades, se sacudieron creencias fundamentales hasta el núcleo. Era como si la revelación del líder hubiera abierto una caja de Pandora, liberando todos nuestros miedos más profundos y dudas más secretas. Al final, exhaustos y emocionalmente drenados, nos dispersamos a nuestras cabañas, cada uno cargando el peso de preguntas sin respuesta. Mientras me acostaba en mi saco de dormir, mirando al techo y escuchando la respiración de mis compañeros de cuarto, no podía escapar de la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Como si una semilla hubiera sido plantada, una semilla que crecería y me transformaría de maneras que aún no podía comprender. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividades del campamento y conversaciones susurradas. El debate alrededor de la fogata había abierto un abismo entre nosotros, dividiendo al grupo entre creyentes y escépticos. Las comidas, antes alegres y llenas de risas, ahora se consumían en un silencio tenso. Los juegos y las bromas, antes tan divertidos, parecían vacíos y sin sentido. Me encontré vagando por los alrededores del campamento, buscando soledad, tratando de dar sentido al torbellino de pensamientos y emociones dentro de mí. Repasaba las palabras del líder una y otra vez en mi cabeza, examinándolas desde todos los ángulos, tratando de encajarlas en el rompecabezas de mi fe. Fue durante una de esas caminatas contemplativas que me encontré con Rafael. Estaba sentado junto al arroyo, mirando el agua con una expresión distante. Cuando me acerqué, levantó la vista y sonrió, pero era una sonrisa pesada, cargada de una tristeza que no podía comprender del todo. ¿Está todo bien?, le pregunté, sentándome a su lado en la orilla del arroyo. Rafael suspiró, lanzando una piedrecita al agua y observando los círculos que se formaban. No lo sé, admitió. Toda esta conversación sobre milagros, sobre intervención divina, me hizo pensar en mi propia experiencia. Y yo, ya no sé en qué creer. Lo miré sorprendido. Rafael, que siempre parecía tan seguro, tan inquebrantable en su fe, ahora parecía perdido, casi asustado. ¿Qué quieres decir?, pregunté suavemente. Quiero decir, y si todo estuvo en mi cabeza, estalló, sus palabras saliendo en una ráfaga apresurada. ¿Y si esa luz, ese guía, esas revelaciones fueron solo alucinaciones producidas por un cerebro moribundo? ¿Cómo puedo estar seguro de que fue real? Me quedé en silencio durante un largo momento, dejando que sus palabras calaran hondo. Era una pregunta con la que yo mismo había luchado, una duda que me había carcomido en las largas horas de la noche. Creo que es una cuestión de fe, dije finalmente, mi voz baja pero firme. No la fe ciega que nos hace ignorar la lógica y la razón, sino la fe que nos permite creer en algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando no podemos explicarlo completamente. La fe que nos da fuerza para enfrentar la incertidumbre y encontrar significado en el misterio. Rafael me miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Eres sabio más allá de tu edad, lo sabías?
dijo con una risa temblorosa. Sonreí, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. En ese momento, sentí una conexión con Rafael que iba más allá de las palabras, una comprensión nacida de nuestra lucha compartida. Regresamos juntos al campamento, un nuevo sentido de propósito en nuestros pasos. Y cuando el líder nos reunió por última vez, sus ojos recorriendo nuestras caras expectantes, de alguna manera supe que todo estaba a punto de cambiar. Tengo una confesión que hacer, comenzó el líder, su voz cargada de emoción. La historia que os conté sobre el bebé entre los escombros no era verdad. Al menos, no de la manera en que la conté. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Sentí mi corazón hundirse, una sensación de traición subiendo amarga en mi garganta. Conté esa historia como una prueba, continuó el líder, sus ojos implorando comprensión. Una prueba de vuestra fe, de vuestra disposición a creer en lo imposible. Quería ver cómo reaccionaríais cuando os enfrentaseis a algo que desafiaba vuestra comprensión del mundo. Hizo una pausa, y pude ver el dolor y el arrepentimiento escritos en cada línea de su rostro. Pero me di cuenta de que eso estuvo mal. La fe no trata de creer ciegamente, de tragarse historias fantásticas sin cuestionar. Se trata de buscar la verdad, incluso cuando es difícil. Incluso cuando nos lleva a lugares aterradores y desconocidos. Un silencio atónito cubrió el grupo. Pude sentir la ira y la confusión irradiando de mis compañeros campistas, pude ver el sentimiento de traición reflejado en sus ojos. Pero entonces, lentamente, con vacilación, alguien comenzó a aplaudir. Y luego otro, y otro, hasta que todo el grupo estaba de pie, nuestras palmas resonando a través de los árboles como un himno de perdón y comprensión. Porque en medio del dolor y la confusión, en medio de las dudas y los miedos, había nacido algo verdadero y poderoso. Una lección que iba más allá de cualquier historia de milagros o intervención divina. Aprendimos que la verdadera fe no trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas. No se trata de certeza absoluta, sino de coraje ante la incertidumbre. Se trata de buscar la verdad, sin importar a dónde nos lleve, y encontrar luz incluso en las más profundas oscuridades. Y mientras dejábamos el campamento ese día, con nuestros corazones más ligeros, nuestras mentes más abiertas, sabía que todos habíamos cambiado. Habíamos sido probados por el fuego de la duda y emergimos más fuertes, más sabios, más verdaderamente vivos. El camino por delante aún estaba envuelto en misterio, lleno de giros y sorpresas. Pero una cosa era segura, nunca más seríamos los mismos. Porque habíamos aprendido la lección más importante de todas, que el viaje en sí, con todas sus luchas y triunfos, es el mayor milagro de todos.